Seguimos en Tribuna Podcast. Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros un amigo de años que hace un gran aporte, señores, a la sociedad dominicana en el ámbito de consultor financiero, economista, que hoy la República Dominicana necesita nutrirse de la verdadera realidad y sobre todo el alcance de la reforma fiscal. Con nosotros en Tribuna Podcast, Israel Abreu. Muchísimas gracias, Giovanni Pérez Corsino y Giovanni Morillo, por la oportunidad que me dan de dirigirme al público de Tribuna Podcast. Un privilegio. Querido hermano, estimado hermano, quiero empezar caliente. Una declaración del exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, que Luis Rodolfo Abinader Corona es un hombre valiente. Tú vas a coger candela, profesor. Sí. Porque mira, Magín Díaz, como tú acabas de expresar, fue director general de Impuestos Internos durante los últimos 4 años de Danilo Medina. Y si él expresa de viva voz que Danilo Medina, que Luis Abinader es un valiente, eso equivale a decir entonces que tanto Danilo Medina como él son 2 cobardes. Estoy simplemente interpretando sus propias palabras. ¿Y por qué es un cobarde? Porque ellos, inclusive, en ocasión de Danilo Medina ser presidente, aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que suponía que en República Dominicana se discutieran 4 reformas, entre ellas la reforma fiscal, y que lamentablemente en ninguno de los escenarios que prevé la ley fueron convocados los sectores que suponían sentarse a discutir esa reforma fiscal. ¿Qué establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley 1-12? Bueno, que nos suponíamos abocarnos a esa reforma fiscal, que se iban a convocar los sectores políticos, sociales y económicos a los fines de ponernos de acuerdo con dicha reforma, inclusive 3 años después de la aprobación de esa ley en el 2015. Danilo Medina se hizo el loco y hoy vemos a un Magín Díaz de origen PLDista atribuirle cobardía a su gobierno del cual él era representante. Entonces, en sentido general, muy desafortunadas esas declaraciones, porque en sentido general Magín Díaz no contribuyó en ningún orden a la reducción de la evasión, a reducir la informalidad tributaria, porque si bien es cierto que en República Dominicana hay informalidad, esa informalidad solamente se refiere al ramo tributario. Y te explico. Por ejemplo, pues te puedo poner a ti mismo de ejemplo. Cualquier dominicano que se levante todos los días a trabajar de manera planificada, 8 de la mañana, a buscar clientes, a tratar de producir dinero y producirlo para poder sobrevivir, ¿verdad? Tú eres capaz de decir que no está formalizado, que no está organizado. No, está organizado y está formalizado. Lo único que ese no está haciendo es pagando impuestos. Para que estemos claros. Ese es el concepto que quieren vender de la formalidad en este gobierno. Pero todo el dominicano que tiene que salir todos los días a trabajar y a ganarse el pan, ¿verdad?, de manera planificada y relativamente organizada, está formalizado. Lo que no está es pagando impuestos. Para que estemos claros, a los profesionales de la economía, de la finanza y de la organización en sentido general. Entonces, son muy desafortunadas esas declaraciones de Magín. Vuelvo y repito. No contribuyó a la evasión, a la reducción de la evasión, a la reducción de la elusión. Todo lo contrario, fue un promotor de ella. Tenemos que explicar qué es la elusión fiscal. Así es. Y por otro lado, entonces, la parte de la informalidad. Vuelvo y te repito. Si Luis Abinader es un valiente, Danilo Medina y Magín Díaz son 2 cobardes. Wow. Pero Israel, ahí mismo, para que los ciudadanos de a pie, los que no están graduados de economía, puedan entender qué significa el concepto de elusión fiscal. Mira, la elusión fiscal no es un delito. Son beneficios fiscales que se otorgan a veces de manera voluntaria y otras veces de manera involuntaria. Pero ¿qué producen un beneficio económico? ¿Cómo producen un beneficio económico? Pagando menos impuestos. El mejor representante de lo que es la elusión fiscal en República Dominicana
lamentablemente, y escúchame, Giovanni, Sí, sí. es Luis Abinader, el presidente de la República, el actual presidente de la República. ¿Cómo así, Israel? Yo no vi que Leonel ni el mismo Danilo, que no fueron presidentes tan buenos, tú sabes, fueron presidentes, tienen ninguna fortuna fuera del país. Wow. Entonces, el actual no se Pero está eso no pidiendo- es ilegal. Eso no es ilegal, pero perjudica las recaudaciones de República Dominicana. Ya. ¿Estamos claros? ¿Y con qué final? ¿Con qué fin? Vuelvo y te repito, y lo puedes googlear, yo no vine de la NASA, usted lo googlea. Definición de evasión. Cualquier mecanismo legal que usted utilice para beneficiarse económicamente de un impuesto es elusión, para que estemos claros. Y entonces, no contribuyó Luis Abinader, no contribuyó Danilo Medina anteriormente y mucho menos Magín Díaz. Entonces, definitivamente, muy penoso el escuchar a un profesional, entre comillas, defender una reforma de carácter tributario lesivo a los intereses de cada dominicano que nos está viendo y que nos está escuchando. Pero mucha gente y algunos líderes políticos han dicho que sí, que hay que hacer una reforma fiscal. Y de repente, entonces, ahora Israel, tú dices que no es necesaria una reforma fiscal. Desde el punto de vista económico, ¿por qué hay esas dos teorías? Por un lado, una corriente que no hay que hacer reforma fiscal y otra que sí hay que hacer reforma fiscal. Les quiero enviar un mensaje también a Magín Díaz. Sí, ¿cuál, Magín? Aprovechando la pregunta que tú haces, brillante, déjame decirte. Porque también Magín Díaz en esas declaraciones dijo que él tiene 30 años dando clases de finanzas públicas en la Pucamaima. ¿Verdad? Bien. Yo di clase en AP de impuestos, humildemente. Humildemente, a nivel de posgrado. Y déjeme decirle, Magín, que todos los estudiantes que usted tuvo, lamentablemente, le robó su dinero si usted no le enseñó, ¿verdad? Que el control del gasto público es lo más importante al respecto del manejo de las finanzas públicas. Y peor aún, si no le dio la oportunidad a sus estudiantes de estudiar a pensadores como Adam Smith, como Friedrich Hayek, ¿verdad? Y más Weston y Brigham. por ejemplo, von Mises, ¿verdad? Y más recientemente a Milton Friedman. Milton. Entonces, muchachos, los que estudiaron finanzas públicas con Magín, vuelvan a la universidad otra vez, porque no le enseñaron nada. Y entonces verlo ahora defendiendo esta aberración, porque esto es un paquetazo tributario. Debo hacer un ejercicio didáctico de lo que tú me preguntas, porque en términos profesionales te referiste a mí para que lo explicara. Mira, esto no es una reforma fiscal. Y eso que pudiera pasarme el día hablándote de que tampoco es un proyecto de modernización fiscal. Pero lo vamos a dejar ahí hasta reforma fiscal. ¿Por qué no es fiscal? La fiscalidad implica, ¿verdad?, que es parte de la política económica de un Estado, que de hecho este gobierno no tiene ninguna política económica. Un presidente que ha rendido cuenta 4 veces y que ha vendido sueños 4 veces y no dice cuál es la línea al respecto de nuestra política económica como país. No lo ha dicho nunca. Los economistas no tenemos claro, el sector empresarial, el sector trabajador no lo tiene claro. Sin embargo, la fiscalidad es una mesa de 3 patas. La primera pata, que es la que ellos es por la que están peleando, se refiere a las recaudaciones del Estado. Es decir, los impuestos que usted paga de manera directa e indirecta. Y por otro lado, entonces, la segunda pata, en orden de importancia, entonces, es la revisión del gasto público en cuanto a la calidad del gasto y a la transparencia del mismo. Y finalmente, entonces, está la política de endeudamiento, ¿verdad? Que es una fuente de obtención de recursos y que forma parte de la fiscalidad. En República Dominicana. Y que debe tener algún tipo de control para no caer en riesgo país. Entonces, a todo el que no está viendo aquí, sabe que esta reforma fiscal solamente se ha referido a las recaudaciones. Yo no conozco una mesa que se sostenga solo en una pata. Y sobre todo en una situación deficitaria que ha sido provocada en mayor medida por este gobierno, por el manejo irresponsable de los recursos públicos. Entonces, ese solo hecho que te acabo de definir al respecto de la fiscalidad y de lo que es una reforma fiscal, ¿verdad?, establece claramente que esto no se trata de ella, sino de un paquetazo tributario. Yo estoy muy preocupada, Israel, porque escuché, por ejemplo, al economista... al café. Al café. Al economista, al ingeniero Núñez, Ramón Núñez,
Ramón Núñez Ramírez. Ramírez, sí. Ramón decía, y lo hace desde el ejercicio como un profesional que ha estado en la Junta Monetaria, ha estado en el Consejo de Administración de un banco, y Ramón decía, me preocupa el que se vayan a grabar los intereses sobre cuenta de ahorros, sobre el ahorro en sentido general, porque pasar de un 10 a un 27, eso podría significar que la gente se lleve el dinero y haya fuga de capital. Y entonces, digamos que ponía la banca en una situación un poco complicada. Claro, mira, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Ramón Núñez Ramírez, a una persona a quien respeto y admiro relativamente, mientras mantenga ese tipo de posiciones responsables. ¿Y por qué? República Dominicana ha venido teniendo una lucha de los últimos 40 años a favor de educar al ciudadano para que se bancarice. Quizás en este momento de la historia, a pesar de las diferencias que tengo con este gobierno, es donde quizás, ¿verdad?, más bancarizada está la población dominicana, ¿verdad? Ahora, ¿qué resulta? Que una decisión como esta no solamente se va a quedar en el que te cobren el impuesto sobre la renta de la totalidad de los intereses que tú devenguen, sino que también, ¿verdad?, le va a dar la oportunidad, ¿verdad?, a un gobierno irresponsable de auscultar en las finanzas personales y corporativas de cualquiera. Entonces, no contribuye en nada, oigan bien, porque desincentiva la inversión privada. El que tenga 1,000 pesos en un banco va a empezar a buscar qué hacer con ellos. Y vuelvo y te repito, ese proceso de bancarización que República Dominicana durante los últimos 40 años ha venido viviendo, a pesar de las diferencias que tengo con este gobierno, se va a revertir con el solo hecho de que se mencione eso. Y entonces, el tú poner en riesgo sistémico, valga la redundancia, al sistema financiero de un país, puede llevar y poner de rodillas a ese país en sentido general y a cada uno de los dominicanos. Porque vuelvo y te digo, ¿qué va a hacer el dominicano cuando vea que él esperaba recibir 1,000 pesos por concepto de intereses y que le retengan un 10 y que para el año próximo un 27%? Entonces, definitivamente, esas son decisiones de carácter irracionales que no contribuyen en nada, ni a la formalización, ni a la reducción de elevación. ¿Tú sabes por qué? Porque ya ellos estaban pagando un 10% como impuesto único. Cuando una gente ahorra, oiga lo que sucede, usted que me está viendo, en un sistema de reserva fraccionaria como es el de la República Dominicana, ese dinero va al sistema comercial o industrial o de servicios de manera inmediata, porque hay alguien que los está demandando, dependiendo de la situación macroeconómica que tenga República Dominicana. Normalmente, si la política es expansiva, hay personas esperando ese dinero para cogerlo prestado y ponerlo a producir. En el peor escenario, comprar una vivienda. Entonces, resulta sumamente contrastante. Y sobre todo, tú me dejas leer un tuit del presidente Luis Abinader. Claro, Claro, sí. claro. Pues Claro. Mira qué bueno. El productor que lo busque ahí, mira. Pero lo tiene que buscar en la cuenta de Israel Abreu porque lo reposteé. Ay, señores. Esta es mi cuenta. Dame, sí, dame otra. Mientras va buscando el Twitter, Sí. Israel, a mí en ese mismo ámbito, en el tema del sector financiero. Pero estamos claros de que República Dominicana se corre el riesgo de entrar en un problema sistémico. Sí, estamos claros. Bueno, pero Israel, otro punto, continuando con el tema de la banca. Nosotros vimos que en septiembre el gobernador del Banco Central bajó la tasa de política monetaria en 0.25. En América Latina y el Caribe, algunos países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Colombia, han bajado esa tasa de política monetaria. Hasta 575 puntos básicos. Por ejemplo. Son 5% para que la gente entienda. Exacto, pero en el caso de la República Dominicana, el acumulativo solamente da 200, que Así sería un 2. Entonces, ¿qué tú crees? Porque la gente se está quejando de que una salida que podría tener las autoridades monetarias y el sistema financiero justamente es flexibilizar las tasas de intereses.
las tasas de interés tanto activa como pasiva. Y por supuesto, en esa dimensión, en la tasa activa, lo que tiene que ver con los préstamos de consumo. Entiéndase la tarjeta de crédito, que las tasas de intereses están hasta un 60%. ¿Qué opinión te merece eso, Israel? Tú sabes que en sentido general el Banco Central le ha metido la mano, como decimos en buen dominicano, al gobierno en algunos órdenes. En este caso, eso está saliendo de control. Para que la gente que nos está viendo, una de las principales funciones del Banco Central es, la primera y quizás la más importante, es el control de la inflación. La segunda, el control de precios a través de la política monetaria. Y obviamente el Banco Central es quien lleva la contabilidad nacional, para que estemos claros. Es como la Dirección General de Contabilidad Gubernamental lleva la contabilidad del gobierno y su contador, el de su empresa o el de su persona física, la suya. Eso hace el Banco Central, llevar las cuentas nacionales. Entonces, ¿qué resulta con este proceso de reforma que llama poderosamente la atención? Me gusta tu pregunta. Que al parecer no habían políticos al respecto, políticos no, profesionales de la economía, que en materia de macroeconomía le dijeran al presidente los efectos que pueden producir de manera inmediata una reforma como esta. Y en los casos también en donde hay iniciativas de eliminación de exenciones que también son sumamente lesivas para el ciudadano. Empezando porque en lo inmediato, ya ayer, no hoy ni mañana, ayer, ya los productos de la canasta básica familiar empiezan a experimentar un aumento en el nivel de precio. Ya eso sale del control del Banco Central, número uno. Número dos, el desempleo en República Dominicana. Y te estoy hablando del desempleo, del empleo formal. Vamos a empezar a experimentar una pérdida de empleo formal y de dominicanos, no como el de la construcción, que la mayoría son haitianos, no. Gente que trabaja en zona franca, en la industria textil, en el sector turismo, en la industria de República Dominicana. Que tengo que citar a doña Ligia Bonetti, cuando escribió en el Listín Diario que este gobierno no tiene un plan de nación que apoye el desarrollo nacional. Y se ve eso comprobado con esta reforma que castiga a los sectores productivos nacionales. Entonces, el Banco Central y el gobierno dominicano enfrentan la diatriba del control de la inflación, el desempleo, el aumento de los precios y, por otro lado, ¿verdad?, frente a todas esas propuestas, el desincentivo de la inversión extranjera directa. ¿Tú crees que es verdad que alguien que vaya a hacer un parque de zona franca en República Dominicana o lo tenía planificado, va a tomar la decisión de venir a hacerlo aquí? Si ya le van a cobrar el 27%, perdón, de impuestos sobre la renta sobre sus operaciones, cuando tiene El Salvador, que ya tiene seguridad y va en franco vuelo en términos económicos, cuando tiene a Colombia, cuando tiene Honduras. Entonces, al parecer, ¿verdad?, no hubo alguien que en los pasillos del Palacio le dijera: presidente, si bien es cierto que usted va a recaudar 122 mil millones de pesos, el daño que usted le va a hacer a la economía nacional, y cuando digo nacional me refiero a cada dominicano y al mismo Estado como tal, va a ser incalculable. Y van a pasar muchos años para que nos podamos reponer de ella. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista con el economista Israel Abreu. Adelante, director. ¿Cómo es posible, oiga bien, dominicano, que me está viendo y que me está escuchando, que un país tiene 50 años creciendo a un ritmo de un 5%, nosotros hemos cuatruplicado, quintuplicado, quizá 1000% nuestro Producto Interno Bruto, y lamentablemente ese crecimiento no ha provocado desarrollo humano?